sin un plan concreto, definido, con objetivos, metas, estrategias. Hay algunos que creen en eso y hay algunos que no creen en eso. Yo soy de aquellos que creen en eso, o sea, creen en el plan. No para delirar, sino en un plan realista, que implique estudiar adecuadamente los temas. Entonces, para mí, hoy, P, o sea, política, es igual, o PP, digamos, política pública, es igual a P más A más C. O sea, planificación, más acción, más comunicación, en el mismo nivel. Nadie puede hacer lo que no planifica, nadie puede comunicar lo que no hace. ¿Cuál es nuestro problema? Pretendemos soslayar algo que Perón ya lo había planteado. Perón en comunicación no tuvo a Raúl Apolt. O sea, no es que tuvo un improvisado. Entonces, digo, podían estar de acuerdo o no, pero simplemente quiero decir, técnica, cinematografía, esquema, aparición de la radio, de la televisión. O sea, cuando era candidato, Perón tenía la radio, apareció la televisión en 1950 en adelante. O sea, lo que digo es que los medios de comunicación tenían ya incidencia en la política de masa. Entonces, mi percepción es que nosotros tenemos que tener muy claro eso. En un mundo de alta incertidumbre hay que planificar con escenarios de incertidumbre. Entonces, el método que yo propongo es planificación estratégica situacional Carlos Matus. Escenarios múltiples y futuribles. Y ahí este enfoque sistémico contingente, digamos, es von Bertalanffy, Eickhoff, digamos, buscar distintos modelos, pero la planificación tiene que ser un tema esencial. Segundo, gestión. Esto es sistema de administración financiera y control de gestión, sistema de metas. O sea, si vos no tenés un formato bien estructurado que lo que planificás tenés que ejecutarlo, para lo cual necesitas recursos, una recta de presupuesto y fronteras de eficiencia, no podés comunicar después o poder construir algo irreal. Entonces, creo que eso es un tema fuerte. Entonces, una vez que tenés todo eso, tenés que tener equipos. Si vos no tenés buenos equipos para ejecutar los planes, la verdad es que fracasás en el gobierno. Entonces, tenés que tener buenos equipos para ejecutar y buenos equipos para comunicar. ¿Y hoy Coqui, qué falla? Bueno, creo que tenemos falla multiorgánica. Todo esto que estás escribiendo. A ver, eso es un tema que tenemos, pero esto no es un tema de crítica a nadie, sino simplemente creo que eso es un problema que también tenemos que afrontar nosotros. No, le das un enfoque sistémico a la cosa. Exacto, sí, le doy. Pero aparte porque también lo sufro yo, ¿eh? O sea, digo, no es que estoy exento de esta crítica, sino que estoy planteando la complejidad de la gobernanza moderna en un escenario de alta complejidad. Entonces, gobernar hoy no es una cuestión para improvisados, sino para quien tiene método. Entonces, método y disciplina. Entonces, si vos tenés o sea, si tenés un buen plan y tenés buenos equipos, tenés que tener método y disciplina para llevarlos adelante, a los objetivos y las metas que te trazaste. Entonces, a ver, yo tengo un análisis de Argentina de la siguiente manera. Yo creo que Argentina, puedo sintetizarlo en 21 puntos o un poquito menos, pero muy brevemente. Digo, Argentina tuvo una raíz estructural de sus problemas derivado en la asignación de la tierra, principal recurso estratégico en el siglo XIX. Eso significó transferencia de tierra, propiedad de unos pocos, en una oligarquía terrateniente. Sí. Esa oligarquía terrateniente demoró el proceso de industrialización y generó una alianza estratégica con Inglaterra, principal potencia de la época, para estructurar un modelo agroexportador que efectivamente generó las condiciones para vertebrar una logística integrada con epicentro en el puerto de Buenos Aires. Bien. Clarísimo. Eso originó, históricamente, tres tensiones estructurales, a mi modo de ver. La primera tensión es entre lo que denominaría gobernabilidad y calidad institucional. Nosotros tardamos 70 años para la organización nacional, porque no pudimos tener el consenso para tener una capital. Y debo recordar que cuando Julio Argentino Roca asume el 12 de octubre del año 1880, primero tuvo que combatir con Alsina para... Sí, los reventó a todos para hacer la federal. Claro, exacto. Pero digo, es un tema gravísimo y es lo que ocurrió, 70 años. Estados Unidos, desde 1776 al Congreso de Filadelfia, 1787, fueron 11 años. Y eso significó sistema de gobierno, capital. Y el segundo presidente, que fue John Adams, efectivamente, antes que termine la Casa Blanca, ya estaba viviendo cuando era todo un proceso de construcción. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que
muchas veces tuvimos gobierno con fuertes liderazgos y cierta hegemonía, pero en detrimento de la calidad institucional. Y eso afectó la construcción del sistema republicano, democrático y federal de gobierno. Segundo tema, tuvimos la tensión entre estabilidad macroeconómica y crecimiento, lo que se denomina stop and go. Nunca pudimos resolver las restricciones vinculadas a la inestabilidad macroeconómica. Es una pregunta, ¿hay alguien que sepa cómo se rompe eso? Bueno, eso te diría, ahora te explico cómo... Pero vos en uno de los puntos tenés la solución a eso. Sí, yo creo que sí, y por eso es necesario discutirla. Tercero, tuviste otra tensión entre inclusión social y distribución del ingreso. La inclusión social es un tema que genera menos tensión, pero la distribución del ingreso es pugna distributiva y eso implica un proceso de correlación de fuerzas y capacidad de gobernanza que altera la primera tensión entre gobernabilidad y calidad institucional y altera la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Si uno toma que esas tres decisiones históricas generaron tres tensiones, también es necesario admitir que generaron tres restricciones. Una primera restricción que se denomina restricción externa, o sea, la insuficiencia de la oferta de divisas en el mercado formal y el déficit de la oferta de divisas en el mercado formal. O sea, fuga de capitales y un modelo de acumulación que efectivamente genera transferencia de recursos externos. Y por supuesto eso generó una logística integrada ineficiente, insuficiente, con un país macrocefálico. En el 0,01% de la superficie viven entre el 37 y el 40% de la población, mientras que en el 99,9% restante el 60%. Y eso generó restricción energética. Esto significa que frente al crecimiento de la demanda agregada, producto de expansión de consumo, eventualmente de inversión, etcétera, no generamos la capacidad de generación de oferta energética que no retroalimente el proceso de inestabilidad macroeconómica de origen crónico. Bueno, y eso definitivamente impide una regla fiscal que tienda al equilibrio, una regla monetaria que tienda a la estabilidad, una regla cambiaria que tienda a la competitividad. Y eso hace inviable una política industrial de largo plazo, que es el proceso que hay que hacer. O sea, todo proceso de industrialización, ¿cómo haces? Bueno, sustitución de importación, industria liviana, industria pesada, integración de cadenas de valor y complejos estratégicos. Eso lo hace, y con un rol del Estado en la capacidad regulatoria. Sí, siempre es como histórica. Hay un nudo en la industrialización que es que te faltan las divisas, no lo puedes hacer, es muy costoso, nadie lo quiere hacer. ¿Vos decís que se puede todavía hacer eso? Digo, pero para cerrar esto, política industrial tenés un problema, política de empleo, porque obviamente si no tenés una cadena de valor perfectamente integrada para la formación de recursos humanos y la integración de los procesos productivos de alta complejidad, tenés un problema de inserción laboral, que a su vez te genera informalidad. Y esto promueve asimetrías muy severas en la distribución de la potencialidad de las economías regionales. Entonces, dicho esto, y no voy a plantear otra vez la discusión sobre renta aduanera, libre navegabilidad de los ríos interiores o el tema de la administración de los puertos, sino que entiendo que esos son los problemas estructurales del país. Muy bien. Las decisiones históricas, ¿la podemos resolver? No, porque ya se tomaron. Entonces tenemos que apuntar a dos cosas. Primero, el rol de Argentina en la política internacional. Segundo, el rol de Argentina en la construcción de industria 4.0, o sea, la modernización tecnológica con el objetivo de ser competitivos. ¿Seremos competitivos en todos los campos? Y yo creo que hay que escoger claramente en aquellos que vamos a ser estratégicamente competitivos. Primero, nosotros somos competitivos, tenemos ventajas comparativas y podemos obviamente desarrollar aún más ventajas competitivas en, primero, la producción de alimentos. Segundo, en la producción minera. 55.000 millones de dólares exportan los chilenos, en la misma cordillera que nosotros exportamos 3.500 millones de dólares. Algo debe ocurrir. Tercero, tenemos un problema. Ahora tenemos petróleo y gas, segunda y cuarta reserva, segunda reserva de gas no convencional y cuarta en petróleo no convencional. Y obviamente el mundo demanda eso. Tenemos energía renovables, limpias y renovables. La solar en el norte, la eólica en el sur e hidrógeno verde. O sea, una combinación perfecta. Tenemos producción de CAREM 2, digamos, el proyecto CAREM, que es el tema de reactor nuclear, un esquema de 800 millones de dólares que debería finalizarse claramente en el 2023 para tener condiciones de exportaciones muy competitivas. Segundo, tenemos tecnología nuclear para usos pacíficos. Tercero, tenemos industria satelital de excelencia. Cuarta, industria de radares.
tenemos biotecnología moderna, tenemos farmacología humana animal. La verdad es que tenemos industria de entretenimiento que es entre el 3,5 al 5% del Producto Interno Bruto y podemos generar entre 300 a 500.000 empleos. O sea, ¿tenemos vectores de desarrollo? Claro. ¿Tenemos potencialidad para hacerlo? No cabe la menor duda. Podemos llegar a 178.000 millones de dólares de exportación en el año 2030, podemos llegar a 200 millones de toneladas granarias, podemos llegar realmente a expandir la base productiva del país. Entonces, ¿qué nos falta? Esta es la pregunta del millón, porque si la tenés tan clara, ¿por qué no, no la resolvés? Está buenísimo, vale. Entonces, yo creo que hay un tema que hay que centrarse para mí en las 3 restricciones. Entonces hay que tener un plan que resuelva los 3 problemas estructurales de la Argentina. Y los 3 problemas estructurales de la Argentina para mí son restricción energética, restricción externa y restricción logística. Y las 3 se retroalimentan para tener inestabilidad macroeconómica de origen crónico. Entonces lo que hay que resolver es, primero, una política de shock. Política de shock significa para mí la posibilidad de tener un modelo que implique, primero, aplicar la moneda digital como moneda de curso legal única y tener capacidad de negociación. Nosotros tenemos que reconocer la existencia fáctica de un régimen bimonetario. Pero ¿cómo sería la moneda digital? La idea central es, vos tenés dólares, yens, o lo que fuera, tenés que hacer el depósito que se calcula entre 130.000 a 250.000 millones de dólares debajo del colchón o fuera del circuito formal. Entonces la idea es, bueno, ¿querés hacer transacciones en dólares? Si vos tenés estos dólares, lo podés hacer. Ahora, poneme en una cuenta fiduciaria del Banco Central 100% de encaje. Eso sí, me tenés que tener trazabilidad con moneda de curso digital. O sea, se elimina el dinero ¿Cómo lo papel. controlas eso? No lo va a hacer nadie. Te van a decir, no, desconfían, no lo quiero meter. No. Primero porque la obligatoriedad, la moneda de curso legal es moneda digital con trazabilidad. Y a su vez eliminás la moneda papel. Todas las transacciones las tenés que hacer con moneda digital. Entonces, si querés hacer una operación con el exterior y querés afectar una moneda extranjera depositada en el Banco Central, lo haces. Para eso no te afecta, no tiene impacto en el multiplicador bancario y no te afecta los problemas de desenvolvimiento macroeconómico. Y lográs realmente que la evasión se reduzca drásticamente y hacer una mejora sustancial en la eficiencia del gasto público, lográs solidez desde el punto de vista fiscal y lográs realmente resolver los problemas de estabilidad macroeconómica. Creo que este es el tema clave en Argentina y hay que tomar la decisión. Esa sería tu política de shock. Sí, política de shock con anclaje, porque vos ahí anclás las variables y lográs reducir drásticamente. O sea, escupís dólares y moneda extranjera, modificás claramente los coeficientes de variación monetaria y lográs que el 93% de las transacciones, todos los argentinos hacen transacciones digitales. Listo, hoy ya no es un problema. ¿93, posta? Eso es lo que me dio información el Banco Central. Así que hoy, desde el IFE hasta toda la operatoria de ANSES, la gente cada vez sabe más. Yo te digo, nosotros vamos a hacer una experiencia de moneda digital en Chaco, porque eso creo que ya funcionan las billeteras electrónicas, ya funcionan cada vez más las billeteras de base digital, con lo cual las transacciones y la trazabilidad de moneda digital me parece que va a ser la clave para controlar las transacciones, porque eso implica, primero, vos ya no necesitas ahí un impuesto a las transacciones financieras, porque todas las transacciones van a estar registradas, por lo tanto, no necesitas tener un impuesto adicional cuando sabés que todas las transacciones van a ser susceptibles de pago de impuestos. Vas a poder lograr, primero, que todos ingresen al sistema, que se baje el costo promedio desde el punto de vista fiscal, que aumente la eficiencia del gasto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo típico que es el tema de energía. ¿Por qué es necesario superar la restricción energética? Bueno, porque hay que tener una oferta. Para que la oferta energética baje el precio promedio, por ejemplo, de la energía. En Argentina, entre el 60 al 80 dólares por megavatio. Si vos bajás más el costo por megavatio, tenés posibilidad de subsidiar mejor al usuario final. Entonces, al final de cuentas, le estamos pagando más al que menos tenemos que subsidiar y menos al que más. Entonces, eso siempre es una discusión histórica que dicen que es muy difícil de hacer, o sea, la segmentación. ¿Por qué es muy difícil hacer la segmentación? Porque vos tenés un problema de repositorio de datos, tenés dificultades porque el usuario, tenés que hacer la transacción en donde el usuario con el domicilio, usuario con domicilio, con datos personales, puede formar parte de una única base de datos relacional que efectivamente te permita direccionar adecuadamente el subsidio.
Y ahí vos podés direccionar el subsidio por ingreso, por empleo, por segmento, por consumo, por todo, por ubicación. Y también, ¿cómo lo haces de eso? Bueno, eso hoy ya el sistema de telemedición o telemeter ya se está extendiendo. Entonces vos lo que deberías tener es que para todos los servicios públicos, gran inversión tecnológica para todos los medidores de luz, para todos los medidores de agua, para todos los medidores de cloacas. Entonces, podés subsidiar más a los sectores más pobres y de menores ingresos y cobrarle más a los que efectivamente deben pagar más. La justicia distributiva es clave y la equidad social es esencial. O sea, hoy el gran problema del mundo es la desigualdad y la inequidad. Entonces, ¿por qué hay... ¿cómo corregís los problemas de inequidad en el mundo? Primero, hay gran evasión y elusión fiscal. Segundo, tenés paraísos fiscales o guaridas fiscales. Tercero, tenés una concentración pavorosa desde el punto de vista monopólica de la producción de bienes y servicios. ¿Y eso cómo lo corregís? Con información. O sea, vos sos... Con información. Con información para la toma de decisiones. Después, si vos la tomás o no, ya es un problema tuyo. Pero digo, hoy la información es dispersa. Hay que usar como usan las corporaciones. Las corporaciones, ¿qué te usan? Te usan la Big Data, te usan algoritmos, te usan inteligencia artificial para construir sentido, para potenciar sus mensajes y para, obviamente, satisfacer sus intereses minoritarios. ¿Y el Estado por qué no? ¿Por qué no el Estado promueve el uso de la inteligencia artificial, algoritmo, base de datos, Big Data, para lograr equidad? A ver, dame una explicación. No tengo ninguna. No hay. No hay. Entonces, hay que tener voluntad política para transformar el Estado en una herramienta de Big Data que permita definitivamente optimizar la gestión pública en base a corregir los problemas de desigualdad. Entonces vos en tu shock está la digitalización de la moneda, está la moneda de curso legal, moneda de curso legal, el tema de logística integrada, o sea, yo creo que el país tiene que claramente tener... Argentina es un triángulo invertido. Tenés un corredor bioceánico norte, central y patagónico, tenés hidrovía Paraná-Paraguay, tenés la ruta 3 y la ruta 40. 3.000 kilómetros, casi 5.000 kilómetros. Y tenés controles fronterizos y tenés el Atlántico y el Pacífico. Argentina tiene que liderar una alianza estratégica con Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y obviamente ser capaces de vertebrar lo que fue UNASUR para tener... lo que fue la declaración independentista del 9 de julio de 1816, cuando Narciso Laprida conmemoró como presidente del Congreso de Tucumán, propició la independencia de las provincias de Sudamérica. O sea, tenemos que lograr definitivamente una nueva alianza estratégica que te permita usar la logística integrada para ser competitivo en materia de costos. Y te digo una cuestión concreta. En Italia estábamos el otro día trabajando me pidieron girasol, miel, etc. Y entonces me dice una persona, un empresario, me dice, yo pagaba $1.400 por viaje, ahora pago $6.400, $6.800. En el mismo puerto de Diamante, en Chile, o también otros puertos, me mencionaba, en Brasil. Entonces me dice, ¿por qué? Y bueno, porque hay un altísimo nivel de concentración del transporte en barcos. Y efectivamente eso tiene que ver con el problema de el deterioro que sufrido por la pandemia, lo que quieren aumentar a veces de una manera exponencial los costos, quieren recuperar lo perdido, pero a su vez porque hay alta concentración económica en el mundo y eso genera inequidad. Nosotros nos jactábamos como peronistas de tener la flota mercante más importante del mundo, una de las 10 flotas más importantes del mundo. Algunos dicen séptimo, otros dicen décimo, otros dicen 12º, pero en realidad estábamos realmente en una flota mercante fuerte. ¿Y hoy dónde está esa flota mercante? ¿Dónde están los astilleros, la flota mercante, la flota nuvial? Nosotros tenemos cerca de 30.000 potenciales trabajadores en la industria marítima y fluvial y trabajan cerca de 22.000, o sea, 8.000 están desocupados. O sea, le estamos generando a Paraguay un financiamiento extraordinario para que se convierta en la tercera flota fluvial. Yo lo digo en detrimento de otros países, pero sí reglas para construir una gran potencia. Nosotros deberíamos recuperar primero ese protagonismo. Hoy tenemos 2,8 millones de kilómetros cuadrados en superficie continental terrestre. Serían cerca de 3,7 millones con el sector antártico. Pero respecto al tema de la pelea que nosotros tenemos que dar, es la pelea por los recursos del mar, 2,8 millones de kilómetros cuadrados. Hay claramente una pesca ilegal en la frontera argentina, que eso se hace con inversión en la Armada, en buques de alta calificación,
que regulen claramente nuestra superficie marítima. Y eso Sí. significa, digo, porque ¿sabés cuántos son los millones de habitantes que viven en el mundo, que trabajan del mar? 200 millones en el mundo. Y yo siempre pongo este ejemplo. El mundo es 510 millones de kilómetros cuadrados. 70% es agua, 30% es tierra. Del 70% de agua, 97% agua salada, 3% agua dulce. Del 30% de tierra, 29% superficie forestal y superficie agrícola, 27% superficie forestal. Y de ese 29% de superficie agrícola, 9% superficie cultivable. Y eso se traduce más o menos en una producción de 1.400 millones de hectáreas en el mundo. En la Argentina, el primer productor mundial de superficie sembrada es Estados Unidos, 162 millones de hectáreas. Hay dos cálculos distintos para Brasil, que entre 65 y 85 millones de hectáreas, ¿en qué incorporás? Argentina, 32 millones de hectáreas, 10º lugar del mundo, 9º está Ucrania. Después arriba nuestro están Rusia, China, India, etc. Pero lo importante es entender lo siguiente. Vos tenés hoy una disputa estratégica por agua dulce. ¿Por qué? Porque el 3% es de agua dulce en el mundo y se usa para dos cosas, para producción agrícola intensiva y para consumo humano. Cuando tenés dificultades en el mundo, de 194 países más o menos proyectados, depende de cómo lo registrás, cerca de 30 tienen serios problemas de agua. Cuando hay crisis alimentaria, 60 países del mundo no tienen alimentos y 1.000 millones padecen de inseguridad alimentaria o moderada o severa. O sea, tenemos un problema muy grave en el mundo. Por eso es muy importante nuestros recursos. Escúchame, nosotros en el norte grande argentino tenemos la mayor reserva de biodiversidad estratégica de América del Sur después de la Amazonía. Tenemos una de las mayores reservas estratégicas de agua dulce. De agua, eso te iba a preguntar. ¿No ves proyectado? O sea, si yo sigo tus cálculos, así, mecánicamente como me haces vos, ¿no tenemos un conflicto militar en puertas? Bueno, todo es posible si nosotros no somos capaces de entender un acuerdo estratégico a nivel de los países de América del Sur. Porque, a ver, en el futuro, nosotros tenemos una enorme potencialidad para aumentar, primero, sustituir déficit energético por superávit, aumentar la tasa de producción de alimentos. Hoy alimentamos teóricamente 400 millones de personas, podemos llegar a 600 millones de personas. De Argentina se dice que es posible pensar en 65 millones de hectáreas. Bueno, eso es un tema que también te puede afectar los problemas de sostenibilidad ambiental. Entonces, podés llegar a 45 millones de habitantes de hectáreas. Es razonable pensar entre 42 y 45 millones de hectáreas. Entonces, tenés que optimizar la estructura de producción. O sea, ¿podés llegar a 70 millones de toneladas de soja? Sí. ¿Podés llegar a 70 millones de toneladas de maíz? Sí. ¿Podés llegar a entre 25 a 28 millones de trigo? Sí. Podés llegar, o sea, nosotros somos líderes en miel. O sea, Argentina tiene una capacidad productiva en materia de alimentos fuerte. Tenemos la desventaja de estar alejados de los centros principales de consumo, pero la verdad es que tenemos, la combinación nuestra es muy importante porque tenemos tecnología de punta, o sea, siembra directa, agricultura de precisión, recursos humanos calificados, fertilizantes y herbicidas. O sea, los fertilizantes, gran parte provienen de Rusia, por eso es muy importante que eso pueda afectar la productividad, la oferta de alimentos y en consecuencia la capacidad de abastecer de alimentos a la humanidad. Por eso, hoy el problema geopolítico de alcance mundial, yo me acuerdo del libro Geopolítica del Hambre, Josué de Castro, hace tantísimos años. Entonces, pensar en la geopolítica internacional es pensar en geopolítica en términos de alimentos, minerales, gas y petróleo, fertilizantes, tecnología de punta y obviamente preservación de agua dulce y biodiversidad. Vos de cara al año que viene, me imagino que me vas a contestar con un no es tiempo, pero ¿te interesa ser presidente? O sea, desde un lugar personal te digo. A ver, yo lo que planteo es lo siguiente. Primero hay que tener un plan, después equipos y tercero... Pero tenés un plan, me estás diciendo que tenés un plan. No, ¿No querés jugar? ¿No querés jugar? No, a ver, a mí me gustaría en condiciones posibles. A ver, ¿cuáles son mis restricciones? Yo te digo cuáles son mis restricciones. Dale. Mis restricciones para jugar soy del interior y es muy difícil en un país tan unitario en la práctica lograr consenso desde el interior. Segundo, la política requiere una estructura de financiamiento que por la envergadura de este desafío tiene que ser de una manera transparente y clara. Tercero, tenemos que tener una masa crítica y volumen de consensos. O sea,
Digo, que vos tengas una estructura política que sea capaz de sostener el desafío de lo que eso significa. Si yo te garantizo esas 3 condiciones, o me decís juego. No, bueno, es un tema que hay que... A ver, también yo en eso sigo esta verdad peronista, digamos, primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. O sea, yo creo que si nosotros ponemos el carro delante del caballo nos va a ir mal. Si ponemos nuestras ambiciones personales yo también creo que hay muchos compañeros y compañeras que lo pueden hacer tanto o mejor que yo, de manera que yo estoy dispuesto a construir un proyecto que nos permita ganar las elecciones del 2023. Yo soy de los que piensan que las elecciones del 2023 no están ganadas ni están perdidas. O sea, que es un final abierto y estoy convencido, pero bien convencido, que nosotros logrando institucionalizar el frente, teniendo un espacio de debate interno, construyamos un puente en 2023, lo pasamos para arriba a los adversarios de cualquier fuste y tipo. Bien. Estoy convencido. Y nosotros tenemos que ir con un plan, tenemos que estar decididos y tenemos que liderar ese proceso que Argentina necesita. Para lo cual hay que tener experiencia, personalidad, carácter y obviamente equipos dispuestos a jugar lo que hay que jugar. Uy, 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 uy. ¿Quién acaba de terminar un corte del método? Vos, lo sé muy bien. ¿Lo disfrutaste? ¿Sabes qué disfrutaríamos nosotros? Que te suscribas a este canal. ¿Por qué todavía no te has suscrito? O sea, ¿qué más tiene que darte el método? ¿Por qué no nos das nada?